Bueno, muchas gracias a la Sociedad Pequeña de Anestesia por la invitación. Para mí es un honor estar aquí presentándoles eh, una actualización que viene en especial, pues, de la Sociedad Viaria Difícil del Reino Unido, que lleva dirigiendo la educación y la investigación realmente en el mundo acerca del manejo avanzado de la vía aérea. Y para mí, pues es muy grato estar aquí y compartir a las demás de 110 personas que están conectadas en este momento. Aprovecho para saludar a los egresados de la universidad, también a aquellos que han rotado con nosotros, a coinvestigadores del grupo de vía aérea que los veo ahí conectados, profesores míos, a todas las personas que de una manera han contribuido, pues, al desarrollo de el manejo de la vía aérea aquí en Colombia y en Antioquia, que hay que también reconocer que la Universidad de Antioquia, pues, tiene una tradición en esto que lleva más de 26 años. Hoy vamos a hablar del rescate de la vía aérea difícil no anticipada que hay de nuevo a propósito de la actualización, pues, de las guías DAS, como le decía en la introducción. Esto va a ser particularmente importante porque, digamos que recoge la gran mayoría de evidencia que tenemos acerca de este escenario, que es realmente difícil de investigar, pero que tiene algunas consideraciones que pueden impactar en la práctica diaria, y hay unas recomendaciones en especial que creo que pueden ser un punto de inflexión en nuestra práctica. eh, pues vamos a desarrollarlas a lo largo de los próximos 40 minutos. Básicamente el contenido de esta webinar de hoy es hacer una introducción de la importancia del tema del rescate, hablar, me voy a centrar en lo práctico de las guías con uno que otro aporte de otros estudios aparte, como para complementar de dónde viene esta recomendación, o por lo menos mi visión, una visión pues parcializada, pero pues que tiene algunos años de experiencia en la universidad, resaltando los puntos clave, importante pues las novedades, pero también aquellas conductas que tal vez no sean novedosas, pero que de alguna otra forma necesitamos implementarlas de una mejor manera en el mundo y en Latinoamérica. Porque para nadie es un secreto que ustedes son expertos, los anestesiólogos son expertos en el manejo de vía aérea, en especial con las técnicas convencionales, en especial con la laringoscopía directa y el uso de supraglóticos. Sin embargo, esta gran capacidad y este gran porcentaje de primer intento puede hacer que haya cierto grado de resistencia frente a otras técnicas. Y eso ha sido lo que ha pasado en el mundo, que incluso teniendo la disponibilidad de los equipos al lado, ante un paciente difícil no pensamos en ellos, en parte porque nunca los usamos. Entonces, resaltar en estos puntos clave eso, tanto las novedades como aquellas prácticas que ya están muy soportadas, pero que es probable que tengamos problemas de limitación, no solo aquí en Colombia, sino en el mundo, incluso la propia guía DAS lo reconoce, para dejar un espacio de aportes y preguntas. Este concepto de la vía difícil es fundamental. Tenemos que empezar definitivamente definiéndola. ¿Y qué es la vía difícil? Ya llevamos bastante en el desarrollo de este tema. Antes, de hecho, se hablaba de un profesional experto, pero la vía difícil o la vía de alto riesgo, como también se le ha llamado para quitarle ese reto al operador, es un fenómeno en el cual un profesional entrenado enfrenta dificultades para la ventilación o la intubación con cualquier técnica. Esto incluye la ventilación con máscara facial, el uso de supraglóticos, cualquier forma de laringoscopia, o sea, video o laringoscopía directa, eh, pero además de que yo pueda estar viendo, puede ser una dificultad en el paso del tubo, en la intubación, o de la dificultad de las técnicas en frente del cuello del paciente, que para el escenario de vía aérea en rescate y de hecho también en anticipada, sería la cricotirotomía abierta en primer lugar, y en el caso que tengamos entrenamiento o idealmente que tener un compañero o compañera especialista quirúrgico, pues la traqueostomía en forma de rescate o electiva. Eso está como una definición de fenómeno. Ojo, que un paciente puede cambiar en el tiempo. O sea que la vía aérea probada realmente no existiría, porque como es un fenómeno de interacción entre el profesional y el paciente,
Las variables de contexto, por ejemplo, el corto tiempo de apnea segura en un escenario séptico o el altísimo riesgo de broncoaspiración en un paciente con una obstrucción intestinal, haría que, a pesar de no tener predictores o a pesar de que un paciente en anestesias previas o intubaciones previas haya sido manejado a primer intento con éxito, igual se presente. O sea que esto de la vía aérea no es un diagnóstico como tal, alguien es fácil y difícil, sino que es un fenómeno que va a tener diferentes interacciones y de hecho DAS también lo reconoce, dándole un gran impacto a las variables de contexto y la vía aérea difícil fisiológica. Su incidencia va a ser variable. En anestesia electiva, si yo tengo valoración preanestésica de rutina, un seguimiento de esos pacientes, una categorización y un cambio de manejo alrededor de esa valoración, la incidencia baja y puede ser incluso menor del 5%. Pero se ha aceptado que en anestesia electiva en general en el mundo es alrededor del 10% de los pacientes, que uno podría pensar que son pocos, pero teniendo en cuenta la cantidad de cirugías que hacemos al año, pues realmente es un fenómeno que sucede. Estoy seguro que en el auditorio a la gran mayoría le ha pasado alguna vez que haya tenido por lo menos que hacer más de un intento para hacer una intubación traqueal y por definición eso sería una vía difícil si no tenía predictores antes de haberlo, pero después de haber hecho una evaluación, pues sería una vía difícil no anticipada. Y esta, el paciente críticamente enfermo, el paciente pediátrico, puede subirse el 30, incluso algunos reportes hasta el 70% en el caso de los más pequeños, menores de un año con variables de contexto. Entonces la incidencia realmente es variable, pero puede ser un problema realmente importante para nuestra práctica profesional, con un agravante, y es que un porcentaje entre el 40 y el 60% de las complicaciones relacionadas se consideran prevenibles. Entonces, la vida difícil o la vida de alto riesgo es una situación que puede tener impacto en nuestros pacientes y que es muy probablemente sea muy subregistrada. Es común que ante dos, tres, cuatro intentos de laringoscopía el registro marque solo la primera. Entonces, eso es un problema real. Eh, si hay una idea, un concepto que a mí me gustaría que mis estudiantes que rotan con nosotros en el grupo y ustedes como egresados o los anestesiólogos y anestesiólogas que nos acompañan hoy, que se lleven para la casa sería esta diapositiva. Y ya, todo lo otro, eh, no, mentir, todo sí. Pero voy a resaltar esta, porque esto es una forma de verlo, muy relacionado con guías DAS, con guías ASA, con canadiense, tal vez un poco más local, pero el escenario en vía aérea se podría dividir en tres grandes. Por un lado, la dificultad anticipada, que yo después de haber hecho una valoración de la vía aérea encuentro pacientes con predictores de vía difícil anticipada, aquellos con alteración anatómica o con un antecedente de vía difícil, o aquellos con suma de todos estos predictores, donde yo, en primer lugar, me debo preguntar por qué no lo voy a hacer despierto. O sea, entre más difícil vea el caso clínico, lo hago despierto. Reconocer para la vía difícil anticipada la intubación despierto como la técnica estándar de mitigación de riesgo. No todos van a ser llevados a una fiebre despierto, eso es verdad. Hay unas preguntas y otras guías que en otro momento lo discutiremos. Pero sí va a ser nuestra primera pregunta en la cabeza. ¿Por qué no lo hago despierto? Ah, porque no tiene predictores de ventilación difícil, listo. Ah, porque no me colabora, está bien. Pero que sea una pregunta explícita antes de manejar el paciente. Por otro lado, tenemos la gran mayoría de pacientes, que son los pacientes sin predictores de vida difícil. Oh, esos pacientes yo los evalué y no encontré predictores, no los clasifiqué como dificultad anticipada. Van a ser, por fortuna, la gran mayoría de pacientes. Y aquí, la inducción con relajación neuromuscular van a ser la técnica de elección. Eso hay soporte de lejos y Díaz Das nos repite por lo menos 5 veces que tengamos presente la relajación neuromuscular, porque si lo induzco lo relajo. Aquí más de alguna de mis estudiantes se está riendo, a quienes le mando un saludo. Y hoy pensamos en el primer intento como el mejor, pero aquí hay un pequeño paréntesis. Si yo ya tengo soporte, que incluso en pacientes sin predictores, que en personal experto o que en personal en formación,
La biolaringoscopía, en especial la biolaringoscopía de valva angulada, es la que mejor ve y la que mejor porcentaje de éxito a primer intento tiene, pues tal vez el estándar va a ser inducción, relajación y biolaringoscopia de rutina. Vamos a profundizar en ese concepto a lo largo de la charla. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente con dificultad anticipada? Sé que es difícil, pero está en falla ventilatoria ya, o sea, está saturando 60, no me colabora, está a punto de entrar en un paro cardíaco porque está obstruido. Pues estoy en una situación forzada a actuar. En esto, el consenso canadiense ya lleva años proponiendo la doble configuración o el doble setup, en donde haría una secuencia rápida de inducción e intubación, pero con la cricotiroidectomía lista, abierta, preparada para en el caso de un fallo avanzar rápidamente la crico abierta. Esta diapositiva resumiría en grande los escenarios y me gustaría que se la lleven para su casa, porque creo que este enfoque nos puede ayudar a, a resolver la gran mayoría de casos. Hay efectos, por supuesto, la estenosis traqueal es un excepto, el paciente pediátrico es otro mundo, la paciente obstétrica es otro mundo, pero digamos que los escenarios grandes son esos tres en la gran mayoría de pacientes. Hay un tema importante que relata Das, y aquí entrando un poquito más tanto a DAS como al análisis del NAP7, que es de paro cardíaco. El NAP4 fue de vía aérea y el NAP7 de paro cardíaco. Y es que post-COVID en el mundo se ha visto un aumento de la morbilidad de los pacientes. Yo estoy seguro que ustedes lo han visto en su práctica profesional hoy. Hay estudios que muestran que los pacientes están llegando ya con mayor edad en promedio, entre 2 y 5 años mayor que en el periodo previo a COVID, eh, con un mayor índice de masa corporal, siendo el sobrepeso y obesidad hoy una pandemia en el mundo. Y un tema muy interesante, en el NAV7 las complicaciones se dieron eh, en una relación de proporción de clasificación ASA diferente a los estudios previos. Por ahí hay alguien con el micrófono encendido para que por favor lo silencie. Eh, y es que antes, esto se hizo en instituciones pues, públicas del Reino Unido, su porcentaje de ASA1 era el 37% y PENAP7 son 24% y las cordes muestran un menor proporción de ASA1 mayor de ASA3 y 4. Y eso nos está pasando a nosotros por el envejecimiento de la población, por los cambios en los sistemas de salud, por una presión sobre las atenciones que retrasan las oportunidades, hace que el paciente quirúrgico tenga una mayor comorbilidad. Y esto hace que la carga cognitiva de los anestesiólogos y las anestesiólogas sea mucho más alto. Entonces, esto es un tema que tenemos que tenerlo muy presente. Tal vez el cambio de laringoscopia directa a video no sea solo por tasa de éxito, porque estoy seguro que la gran mayoría de anestesiólogos son excelentes haciendo laringoscopia directa, sino porque les baja la carga cognitiva. Y usted, una cosa menos por qué preocuparse, preocupémonos entonces por la hemodinamia del paciente, que va a ser hoy la primera causa de muerte relacionada con anestesia. También hay que reconocer que hay una disponibilidad mayor de diferentes equipos, entre ellos la biolaringoscopía. El COVID hizo un impacto en eso, aunque aquí hay unos retos en Latinoamérica, porque no solamente es la disponibilidad, sino qué dispositivos, no todos los biolaringoscopios son iguales. Y además de tenerlo, si lo tengo reusable o lo tengo de reuso no permitido, y si tengo las suficientes valvas o palas del reuso no permitido, porque cuando se utilizan los dispositivos en una forma subóptima, pues el porcentaje de éxito va a bajar. También los supraglóticos, y hoy claramente los supraglóticos de segunda generación como estándar de cuidado, y nos menciona eso, el uso de ultrasonografía y en vía aérea hay dos temas muy importantes. Uno de ellos, la detección de la membrana cricotiroidea, y otro, la valoración de la vía aérea, que incluye la detección de pie de epiglotis, que vamos a ver. Pero también la ultrasonografía gástrica. A mí personalmente esto me ha cambiado mi práctica en algunos pacientes de riesgo, aunque requiere sus curvas de aprendizaje. Tal vez no es de nuestro medio, o no sé si algunas instituciones de alta complejidad sí, pero DAS reconoce que hay un aumento de los dispositivos de alto flujo, como la cánula nasal de alto flujo, que podría permitir aumentar los tiempos de apnea segura en pacientes con variables de contexto. Esto tal vez en unidades de cuidado crítico sea una realidad en el país,
pero creo que ahí sí nos haría un poco más de falta en la implementación, por lo menos en quirófano de rutina. Bueno, listo, tenemos avances, ha pasado tiempo, ya desde las últimas 10 DAS estamos hablando de 10 años, las previas son en 2015. Hemos mejorado. Esta cohorte es una cohorte con una metodología muy similar a lo que se hizo en NAC 4 del 2022 en Reino Unido y se encuentra que llamativamente, aunque las complicaciones fueron raras en pacientes cuya valoración de anestésica fue clasificada como sin predictores, en un 14.000, en pacientes con vía difícil predicha, el riesgo fue 45 veces mayor. En este grupo de pacientes, tristemente, se utilizó la intubación despierto o con sedación consciente para el paciente pediátrico solo en el 2.7% de los pacientes. Solo el 32.4% de estos pacientes fueron sometidos a videolaringoscopia y la oxigenación nasal de alto flujo en el 9.5%. Aquí hay que tener presente que hay una disponibilidad de videolaringoscopia en Reino Unido mucho más alta que la que tenemos en Latinoamérica probablemente. De hecho, todas las instituciones públicas la tienen y hay una subutilización de este dispositivo, igual que lo que pasó en NAC 4. Si miramos las incidencias, aunque parecen raras, las complicaciones graves, hablamos de alteraciones de encefalopatía hipóxico isquémica o paro cardíaco o ingreso a UCI no planificado, esa incidencia es similar a la incidencia encontrada hace ya 15 años. Entonces, en este caso 11, 2022 a 2011, que fue NAC 4. Entonces, si estamos mejor, pareciera que estamos igual. Sí, es verdad que los pacientes son más complejos hoy y sí, tenemos más equipos, más disponibles, pero tal vez nos falta herencia en estas técnicas. Hay tres grandes hoy que pareciera que es la subutilización más importante. Por un lado, la biolaringoscopía de rutina. Por otro lado, el uso de supraglóticos de segunda generación por encima de la primera generación. Y por otro lado, el uso de la oxigenación nasal de alto flujo o al menos la oxigenación apneica en los pacientes de secuencia rápida de inducción e intubación. Esta sería entonces el enfoque de nuestra charla con esta introducción que nos dice que la vía aérea de alto riesgo es muy importante, que sigue siendo importante y que a pesar de que hemos avanzado todavía, tenemos un largo trecho como sociedad, como grupo académico, como anestesiólogos y anestesiólogas para mejorar. Y esto nos llega nos trae a esta actividad de hoy, que es hablar de estas guías, las guías de la Sociedad de Vía Difícil 2025 para el manejo de la vía difícil no anticipada en adultos, que es en lo que me voy a centrar. La metodología es bastante interesante. Ellos hacen una revisión sistemática en el cual incluyen más de 1.200 artículos y una cantidad impresionante de reuniones. Luego una reunión para consenso de las 65 recomendaciones basado en varias rondas Delphi y luego de su invitación de expertos y análisis a otras sociedades que incluyó de hecho Eva estuvo presente acá haciendo los comentarios y dándole un grado de evidencia que lo pueden poner lo pueden identificar en los anexos. Yo me voy a centrar en lo práctico, porque considero que tal vez así nos llevamos para la casa unas ideas un poquito más sedimentadas, más claras. Esto se va a dividir en varios subgrupos, hay unas consideraciones que lo plantea Das así, que me parece muy acertado, porque son generales a todos los planes. Entonces, estas consideraciones pues las vamos a tener primero. Aquí hay un avance, un primer avance, y es que, claro, la ventilación con máscara facial es una habilidad central en la práctica de la medicina moderna, que incluye no solo la anestesiología, sino la unidad de cuidado crítico, urgencias y cualquier médico o médica que se enfrente al manejo avanzado de la vía aérea. Y esto tristemente ha sido un poco olvidado, las técnicas de ventilación. Y un saludo al doctor Aldair y al doctor Laines, que están en el proyecto de Ben Mask. Y este problema nos trae a un enfoque, hombre, ¿cómo sabemos que estamos ventilando bien el paciente?
Además de la facilidad de la expansión y de la saturación, DAS nos propone hacer una verificación continua, no solo con la necesidad de una, dos manos o el uso de coadyuvantes, que sería la previa. Aquí no incluyen, en la clasificación de Hans se incluía la relajación. Aquí no está incluida, pero es porque se presupone que todos los pacientes inducidos están relajados. O sea, aquí ya se presupone que incluso en el grado A el paciente está relajado. Y que va a depender si tengo un aumento de capnografía o no, si está sostenida y si tengo un plato para clasificarlo de grado A a grado D. Y además lo subclasifico si obtuve esos grados, dependiendo de la técnica. Una mano, dos manos, con cánula nasofaringea o cánula orofaringea. Otro tema transversal a todos los planes que vamos a ver hoy es la monitoría. Y aquí también hay un avance, también hay un cambio. Eh, para anestesiología tal vez no parezca un gran cambio hablar de la capnografía rutinaria en el abordaje de la vía aérea, pero en el mundo realmente solo se estima que el 30% de las camas de cuidado crítico tienen capnografía y un porcentaje menor en urgencias. Entonces aquí sí es un gran cambio hablar de tener capnografía de rutina en el abordaje de la vía aérea. Para nosotros tenía un gran impacto en los primeros niveles, en los escenarios de urgencia y en muchas unidades de cuidado crítico, porque va a ser uno de los marcadores más importantes de la detección de la intubación traqueal y de la dirección de la adecuada ventilación. También se recomienda el análisis del oxígeno expirado de rutina, en especial de un concepto nuevo que es la peroxigenación, no solo preoxigenar al paciente, sino mantener esta oxigenación durante todos los intentos. El uso de la monitoría de la relajación muscular como forma tanto de medir el tiempo como de medir el momento adecuado para mm, hacer el intento de la intubación y además de tener presente cuando vamos a repetir el relajante. O sea, para dar no solamente si lo induzco lo relajo, sino que además repito la relajación. Esa cronometría del tiempo me va a dirigir la redosificación y me va a hacer pensar también en el inductor, porque el NAP5, que es de recuerdo, identifica la vía difícil no anticipada como un factor de riesgo de recuerdo intraoperatorio. Este es otro concepto general que aplica a todos los planes, que también es nuevo, y es la peroxigenación. Nuevo en el sentido pues, del escenario de la guía, esto ya viene tiempos, pero digamos como en el sentido de vamos a aplicar esto de una manera un poco más rutinaria, no solo la preoxigenación, que no importa la casa, la guía, la referencia, usted puede utilizar CEDAR, que está en español y también son recientes, ASA, guías canadienses, guías chilenas ya un poquito más antiguas, 2012, DAS, todas las guías de manejo de vía aérea hoy recomiendan la preoxigenación de rutina. Y también hay cohortes y estudios observacionales que muestran que realmente no todos los anestesiólogos y anestesiólogas preoxigenamos de rutina a los pacientes, para que lo tengamos muy presente. Para la preoxigenación y la peroxigenación tendremos presente dos cosas adicionales. Luego de esa preoxigenación, tener una oxigenación apneica, en especial en los pacientes con eh, vía aérea difícil fisiológica o esas variables de contexto, como el paciente urgente, el paciente en cuidado crítico, el paciente séptico, el paciente que pienso que por su fisiología tiene corto tiempo de apnea. Aquí puedo utilizar una cánula nasal de alto flujo que prolonga los tiempos de apnea segura, o también hay ensayos que muestran que utilizar una cánula nasal convencional y una cánula nasofaringea a 10 litros podría aumentar los tiempos de apnea segura, pero creo que en nuestro medio sí sería una necesidad aumentar esta disponibilidad de dispositivos de alto flujo. Y esto es más explícito hoy. Entre cada intento del plan A, cada intento del plan B, utilizar una ventilación de rescate, en especial cuando el paciente presente hipoxemia. Entonces, esta peroxigenación se considera de rutina y es una medida general. Aquí estaría el esquema que vamos a trabajar en la siguiente mitad de la charla, eh, que se parece mucho al esquema anterior, pero que tiene algunas configuraciones. Bueno, en primer lugar, tenemos que resaltar que van a seguir un esquema lineal. Yo estoy 100% de acuerdo con el esquema lineal. Mm, Hemos practicado en simulación, por ejemplo, el esquema de ASA, que es un círculo con diferentes alternativas.
Y esto puede generar dudas en el operador, porque yo hago un primer intento con laringo directa. Rescato el paciente con un supraglótico. Bueno, ¿qué hago? ¿Me paso al plan B? Quito el supraglótico, hago laringoscopia. Llegó el compañero y con el video, ¿qué hago? Como que podría generar un poquito de confusión en el operador. Yo también pienso que este esquema lineal, y esto sí es una apreciación pues, personal, es un poco más práctico, un poco más pragmático a la hora de hacer el rescate, por otra razón, y es tal vez renunciar al plano tan rápido eh, podría para algunos pacientes hacer que se pierdan oportunidades. Por ejemplo, el cambio del operador, o mejor aún, el cambio de un equipo a una videolaringoscopia de valva angulada o una video valva Macintosh, podría ser muy poderoso en plan A y podría estar evitando los salto de los planes. Eso hablando del esquema lineal. Eh, este esquema nos hace pensar siempre en la peroxigenación y por eso nos recuerda aquí en el lado izquierdo de la pantalla, oxigenar durante todo el procedimiento del paciente. Esto se olvida mucho por la visión de enfoque. Cuando uno mira la guía o mira Vortex o mira las guías canadienses, parece muy sencillo, pero cuando uno se enfrenta al paciente real, como eso es una tormenta de emociones, realmente no es tan fácil acordarse de todas las intervenciones. Y además de oxigenar, nos recuerda transversalmente la confirmación de la ventilación con capnografía. Esto son dos cambios que parecen cuadraditos, pero realmente tienen un gran impacto. En el esquema general de los planes que vamos a desarrollar también, nos deja en rojo la declaración de la crisis, porque nombrarlo para dominarlo. Y en mayúsculas, cuando hago el diagnóstico, cualquier dificultad que encuentre, incluso en el primer intento, mi primera acción de tratamiento va a ser llamar por ayuda, para que la ayuda llegue al segundo, al tercer intento del plan A. Porque si yo pido la ayuda cuando ya he fallado, pues me va a llegar es en el plan C. Y aquí va a ser especial referencia a la verbalización de las crisis y de la verbalización constante para tener conciencia situacional de grupo al acompañante, al segundo al mando, a ese otro anestesiólogo o anestesióloga que está conmigo a mi lado, así sea viéndome. Y este ayudante, este operador que ayuda, va a ser fundamental y en las guías DAS es explícito. Esto hace que este esquema, aunque parezca muy sencillo, realmente tenga grandes impactos a la hora de resolver un paciente. Y antes de avanzar a los planes, también quiero hacer una referencia a esta línea debajo de la declaración fallida, y es pedir los kits de los siguientes planes, en especial del kit de cricotirotomía abierta, incluso desde plana. Esto es un cambio. Y es un cambio muy importante. De hecho, hay un ensayo clínico controlado en simulación que muestra que tener el equipo al lado, ahí uno mirándolo, ahorra 3 minutos de la toma de decisión. Y eso en vía aérea es un montón de tiempo. Entonces, como novedades en general, vamos a tener este rol del asistente de la vía aérea en todos los planes, la importancia de la oxigenación, la capnografía y el bloqueo neuromuscular, la onda de bloqueo neuromuscular, es decir, el TOF, en todos los planes. Desde el plan A al plan D, para medir los tiempos y para ver cuándo repito tanto el relajante como el inductor. En anestesia, pues para nosotros es un poquito más sencillo también abrir el Seborane, eh, pero recordar el inductor porque el paciente podría estar entre una no anticipada y tener recuerdo. Las dificultades verbalizarse, en especial por el asistente, tener el equipo al lado, y el uso rutinario de la peroxigenación, que es la preoxigenación, la oxigenación apneica y la ventilación entre cada intento. Esto va a ser general para todos los planes y presenta cambios. Otro punto que hace DAS en esta ocasión y que me parece a mí fundamental es hablar de la valoración de la vía aérea. La valoración de la vía aérea ha sido subestimada y es porque, claro, hay un porcentaje de los pacientes que yo, a pesar de que diga que el paciente no es difícil, por ahí tengo un micrófono encendido, el paciente presenta dificultades. Y lo contrario, puedo decir que el paciente no es difícil y tristemente decir que el paciente sí es difícil y le hacen laringoscopia y le intuban. Y se pierde la confianza en esa valoración.
Y esto es porque la valoración tiene sus fallas, pero en el grupo de bajo riesgo sí está claro que la incidencia de complicaciones es menor. Y en el grupo de alto riesgo, si yo no lo manejo consecuente a esa valoración, la incidencia de complicaciones es 45 veces mayor. Es decir, que la valoración sí vale la pena, porque me permite discriminar dos grupos diferentes de riesgo. Esto es más del metaanálisis de Hama. Hay otros nuevos, hay otros más nuevos, pero me parece que este fue el que cambió, hizo un punto de inflexión, eh, en el cual yo voy a tener diferentes predictores, de lo que usamos clásicamente, como la apertura oral, la distancia telometoniana, esternometoniana, el Malampati, el antecedente, la vida difícil y la prueba mordial labio superior. Pero yo, ¿qué les quiero mostrar aquí? Mire, si yo soy un escenario de bajo riesgo, donde la prevalencia es menor, por ejemplo, en la inducción en un paciente convencional, electivo, con ayuno, sin variables de contexto, pues estos predictores van a ser poderosos, en especial el antecedente vera difícil, créanle a ese antecedente. Y el de la prueba de mordida labio superior. Pero si yo estoy en un escenario urgente, como un paciente séptico, un paciente obeso, un paciente pediátrico, bueno, esto es más enfocado en adultos, pero la prevalencia pretest también aumenta. Miren lo que pasa en la probabilidad post-test con una sola prueba, incluso de las que menos razón de verosimilitud positiva tendría, como la apertura oral. Se duplica la probabilidad. Es porque tengo menos tiempo y estoy con mayor carga cognitiva. Entonces la valoración va también que depender del contexto, o sea, mucho más sensibles a utilizar técnicas alternativas que ustedes sepan usar porque las usaron de rutina en pacientes electivos, en estos pacientes de alto riesgo que tengan algún predictor incluso menor, porque la probabilidad post-test se dispara. Y aquí hay algo nuevo también, y es que se incluyen algunas herramientas adicionales a la valoración. Entonces, es muy común, por ejemplo, en estos programas selectivos, biopsias por disfonías o manejos ambulatorios de pacientes con alteraciones de odinofagia, que tengan tomografía, que tengan nasofibrolaringoscopia, del momento de la consulta del especialista en cabeza y cuello o del otorrino, nos llega anestesia ambulatoria, lo preparemos y viene a la cirugía 3 meses después. ¿Qué pasa si yo le hago una naso endoscópica y me encuentro lo que ven a la izquierda de la pantalla? Un tumor de epiglotis. Es un caso propio. O como lo que ven a la derecha de la pantalla, esto es con un AP Advance, un videolaringoscopio, este es el paciente, donde se ve un tumor que ocluye el 80%. La valoración endoscópica preoperatoria es el uso de una video despierto o una naso despierto antes de empezar el caso, que nos puede cambiar o reafirmar el manejo entre un 26 y el 50% de los casos. Entonces, en aquellos escenarios, en especial aquellos de las alteraciones anatómicas, valdría la pena que anestesiología se tome 10 minutos antes de la preparación del paciente para hacerle esta valoración. La video despierto de valoración endoscópica preparatoria soy bastante popular. Esto lo he notado yo pues con lo que me cuentan los residentes de la evolución en los diferentes sitios de rotación y porque claro, si usted hace video de rutina se va a sentir muy cómodo y esto bien titulado, en especial con el uso de remifentanilo, dexmedetomidina o un bloqueo transtraqueal, por ejemplo, de la vía aérea, realmente es muy bien tolerado y les puede cambiar el manejo. Aquí está el paciente mostrándonos que está muy tranquilo. Otro cambio que está explícito en esta guía es la ultrasonografía, más allá de la palpación, para la detección de la membrana cricotiroidea, porque realmente tenemos este problema de que la palpación es muy mala. O sea, el problema es que no está seguro. Usted dice, yo creo que esta es la membrana, y no es la membrana cricotiroidea. Entonces, el uso de ultrasonografía para esta detección sería ideal. En los pacientes obesos, los pacientes con el aumento del índice de masa corporal, hay otro predictor que está cada vez más soportado en la literatura, que es la distancia piel-epiglotis.
La distancia piel-epiglotis, mm, realmente el punto de corte, que 24, que 36, todavía se está estudiando, pero podría ser una forma avanzada para identificar a aquellos pacientes que tengan no solo laringoscopía directa difícil, sino ventilación difícil. Y por eso se hace un énfasis. Aquí les dejo cómo hacer la ventana. Lo que ven a la derecha es la distancia piel al hueso ioides, que también se ha estudiado. Cuando la encuentren, esto no es tan fácil en todos los pacientes, no aparece así, pero si la encuentran se van a ir un poquito más caudal para encontrar la distancia piel hasta la epiglotis. Esto se mueve con la deglución y así lo pueden detectar. Esta interfase nos va a ayudar, el punto de corte se está estudiando, pero tener 24 milímetros podría ser un buen punto de corte inicial para pacientes que tengan sobrepeso u obesidad. La revista chilena de anestesia tiene esta imagen que a mí me parece muy bonita y que también considero que puede ser un apoyo a la valoración de la vía aérea y es la ultrasonografía gástrica. DAS nos menciona a aquellos pacientes con el uso de nuevos medicamentos antidiabéticos o cuando los tiempos no estén seguros o incluso cuando sospeche retrasos en el vaciamiento. Un antro gástrico por encima de 10 centímetros cuadrados en la visión de circunferencial en cualquier grupo etario va a ser mayor de 100 mililitros, que es un factor de riesgo pues, de broncoaspiración. Esto le puede cambiar el manejo a uno como anestesiólogo, en especial en los escenarios tal vez selectivos y también en algunos urgentes. De hecho, la incidencia de estómago lleno es del 75% en los urgentes, o sea que un 25% estaría vacío. Eh, Hacer la ultrasonografía gástrica requiere curva de aprendizaje. Eso sí, lo hemos identificado en el CLUA, en el grupo de área de la universidad, pero creo que es una oportunidad para nosotros en anestesiología de aumentar la seguridad para estos pacientes. Fuera de cirugía, vamos a tener dos grandes escenarios. Por uno, el cuidado crítico y urgencias, y por otro, el escenario paraclínico, antes o prehospitalario, antes de que el paciente llegue a una institución. Para eso hay dos referencias grandes que tienen cada vez más soporte, que es el MACOCHA, de hecho el grupo actualmente se encuentra validándolo en UCI, y el HEAVEN, que se va a aplicar para pacientes fuera del ámbito hospitalario para entender cuáles serían más difíciles. ¿Qué haríamos ahí? El uso rápido de supraglóticos y pedir ayuda. ¿Cómo será importante esto de la valoración y de la clasificación de esta dificultad anticipada que incluso en una guía de rescate, DAS nos muestra, nos recuerda eh, la intubación como el paciente despierto como la estrategia de oro para la mitigación en este momento? Es decir, antes de hablar de rescate, vamos a clasificar a nuestros pacientes, los más graves, vamos a pensar en hacerlos despiertos. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. El uso de remifentanil o dexmedetomidina antes de empezar, titulación con calma, denle en tiempo. Eso normalmente toma 10 minutos. Hay cortes que nos muestran que son 10 minutos el aumento en comparación a una inducción convencional. Bueno, fueron 30. En un paciente difícil, eso realmente no marca la diferencia en tiempos y sí la marca en seguridad. Porcentaje de éxito de la intubación despierto logra ser cercano al 99% de los pacientes. Y no, pues paro, pues está despierto. Y eso es un cambio que me parece a mí grande en estas guías. Novedades hasta aquí, entonces. El uso de estudios para anticipar las dificultades, como por ejemplo la endoscopia, la biolaringoscopia, incluso en el paciente despierto, la ultrasonografía gástrica, la ultrasonografía de la membrana cricotiroidea durante la evaluación de vía aérea para elegir qué abordaje de fauna vamos a usar. Esto lo voy a profundizar ahorita más adelante. La detección de la vía aérea fisiológicamente difícil, en especial en cuidado crítico y fuera de quirófano, o realmente esto también aplica al paciente de cirugía urgente, porque también se hace este fenómeno de la vía aérea fisiológicamente difícil. Y la importancia de considerar la intubación despierto cuando se anticipa una dificultad. Esto me parece a mí fundamental y por eso se los resalto. Bueno, ya vimos el esquema general, vimos el algoritmo plano en términos grandes. Ahora vamos a entrar un poquito más en cada uno de los planes en los próximos pues, 10 a 15 minutos, donde observamos
que la biolaringoscopia hoy es un estándar de cuidado. Aquí van a ver una foto de un estudio que estamos haciendo ahorita de no inferioridad, laringocel versus CIMAC, y esta es una imagen de un dispositivo diseñado aquí en el país. No tengo conflictos de intereses con ellos, pero me encanta hacer la investigación que estamos haciendo. Si Gabriel está aquí, le mando un saludo, que es mi investigador principal, porque tiene una visión muy buena, tal vez puede optimizarse, pero podría ser una alternativa nacional para llevar a la videolaringoscopia a las diferentes unidades en el país, incluyendo el primer nivel, porque esto no es de los anestesiólogos, la vía aérea es de los médicos y las médicas que están ahí enfrentándose todos los días, de hecho, a pacientes más difíciles. Entonces, pienso que esta imagen, eh, espero que les guste, a mí me genera mucho orgullo realmente. Vamos a hablar del plan, profundizando un poco más. Bueno, luego de que valoré, hice un primer intento. Hice un primer intento. Y ese primer intento fue fallido. Ya sé por qué no pasó el tubo, porque lo más probable es porque no haya mirado una adecuada Cormac. Miren que está de primero. Mi primera línea va a ser pedir ayuda. Fundamental, está en rojo. Olvidado, muy olvidado. En las simulaciones y en la práctica profesional hemos notado que realmente la ayuda suele pedirse después de 2, 3, 4, 5 intentos. Vean la primera para que le llegue antes. Recordemos esto del uso de la peroxigenación, pero adentrándonos en plan A, aquí hay tres consideraciones muy importantes. Uno, siempre que se pueda, tenga acceso, idealmente entrenamiento, use videolaringoscopia, incluso para el primer intento. Eso es un salto cuantitativo y cualitativo a lo que veníamos trabajando antes. Asegure la adecuada relajación neuromuscular, de hecho, monitorícela. Con ese tiempo, también esté muy pendiente del tiempo. O sea, tengo una conciencia del tiempo. ¿Para qué? Para ponerle el inductor y evitar el recuerdo, para repetir el relajante, para saber cuándo cambiar de estrategia. En el plan A vamos a tener algunos cambios que son muy poderosos. En primer lugar, tenemos el uso de boogies o estiletes. Esto hay que practicarlo, en especial con boogie y en especial con videolaringoscopia. Hay que darle la forma de la valva que ustedes tengan en su sitio de trabajo. La manipulación laringeo externa, en especial cuando la visión esté alterada. O sea, aquí la dificultad puede ser, veo bien pero no pasa el tubo. Listo, el boogie. No veo tan bien. Listo, maniobras de manipulación laringeo externa. Optimizar la posición, en especial el paciente obeso, si no lo puso al inicio, póngalo en rampa. Cambia el tipo de valva o el dispositivo, si no usó videolaringoscopia en el primer intento. Un pequeño paréntesis muy corto. Hay mucha controversia alrededor de la fuerza cricoidea y del tema de la membrana cricoidea y de la maniobra de Selig. Pero hoy, 2026, DAS sigue hablando, y personalmente estoy de acuerdo, con el uso de Selig. ¿En qué escenarios? Ventilación con máscara facial, porque hay ensayos que muestran que eso se insufla menos el estómago. Y en video, porque ahí lo dicen explícito, la presión cricoidea no altera la visión de la videolaringoscopia y puede impedir que el tubo se vaya esofágico. Entonces sí les puede servir. Si por alguna razón les está alterando la visión, suéltela. Digamos que esa fue la recomendación que está en DAS hoy, que es muy controversial y podríamos quedarnos tranquilamente horas hablando de eso, pero que todavía aparece. Aquí el asistente de la vía aérea, miren que tiene un papel explícito. Vamos a mirar en los tiempos, a mirar en el monitor los intentos. Otro punto para la video, que mi compañero al lado tiene conciencia situacional. Y va a estar muy pendiente de tener los dispositivos. Y va a tener en la mano el supraglótico. Si mi compañero tiene en la mano una Prosil, yo digo, ay, sí, vení, pongámosla. Porque mi asistente me está ayudando a avanzar y salirme del enfoque o del sesgo de fijación. Si tengo éxito, vamos a verificar
de dos maneras. Tanto la capnografía, que debe ser una capnografía exitosa, y hay otras guías de la Iniciativa Mundial de la Vía Aérea PUMA, de manejo universal, que ya tengo un pantallazo de eso, que nos propone la capnografía de rutina y también la configuración visual, ambas. La capnografía sola no, porque podría tener un paciente monobronquial o en la punta de la glotis y tener capnografía. Por eso necesito la confirmación visual, que el tubo haya avanzado las cuerdas. Y la configuración visual sola tampoco no, por el fenómeno de suplantación glótica. Yo estoy seguro, completamente seguro que el paciente está intubado y realmente no. Es el esófago que el estar dilatado por la tracción deja dos barritas blancas. Y realmente eso le pasa a personal experto. Eso se llama suplantaciones porque usted está seguro. Usted niega y dice, no, esa era la glotis. Y realmente no. Si después de estos tres intentos, das todavía queda con 3 más 1, fallamos, entonces vamos a declarar, y debe ser una declaración explícita de la falla de la intubación. Y aquí el asistente me va a cargar, además del plan B, que ya lo tenía preparado cuando yo estaba haciendo los intentos, o cuando cambiamos de operador, se estaba haciendo los intentos de intubación, el plan B, también tenemos el plan D. Y esto es otro cambio, pues, de la guía. Estos son los criterios entonces para que el CO2 exhalado sea correcto. Deben tener todos los criterios, que los niveles aumenten la exhalación y caigan durante la expiración, que esa amplitud sea consistente o que aumente, que tenga al menos 7 respiraciones, que la lectura sea clínicamente apropiada, lo que estoy haciendo, no que esto esté bajando cuando yo esté haciendo la ventilación, y que la amplitud sea mayor de 7.5 milímetros de mercurio por encima de la línea basal. Estos criterios deben ser cumplidos para pensar que es una capnografía adecuada. Si el paciente está saturando adecuadamente y no tengo capnografía, podría confirmar. Y si el paciente está hipoxémico, eh, tengo que pensar si es seguro o no retirar el tubo, pero si está hipoxémico, lo más probable es que haya que retirar el tubo, porque lo más probable es que, y no tengo pues capnografía, es que no esté intubado. Sin capnografía no hay vida. Y este fue posiblemente el metaanálisis que ha cambiado el manejo en estos escenarios de rescate y de incluso tratamiento convencional de la vía aérea, que compara laringoscopia con cualquier forma contra eh, laringoscopia directa, donde en cualquier escenario, incluyendo el paciente convencional, el paciente con proyectores, la laringoscopia es superior para evitar la falla de la intubación y la hipoxemia y también el éxito a primer intento. De hecho, la mitad de las incidencias de intubación esofágica. En unos metaanálisis pasa la línea, en otros no, pero realmente la intubación esofágica, el primer intento está soportado, también los tiempos, y así fueran iguales en eficacia, la conciencia situacional que se comparte el grupo sería suficiente para recomendar videolaringoscopía de rutina. Por ahí tengo un compañero con el micrófono encendido. ¿Qué les puedo aportar yo? Ya lo cerramos, gracias. Aquí hay una visión digamos, de esto que hemos avanzado enseñando a diferentes residentes, el uso rutinario de videolaringoscopia, y son los errores comunes. ¿Qué pasa en video? Hombre, introducir demasiado la valva, ver demasiado la glotis, porque así no tengo espacio para maniobrar. La forma inadecuada de la guía, este es otro muy común, se les va esofágico. Miren que una marca comercial de intubación, que es el Glide Ride, que es para Glide Scott, miren la forma de la valva, de la forma de la guía, está semirrígida, angulada a 85 grados con una zona de transición menor de 4 centímetros. Denle la forma de la valva, si no me acuerdo, pero debe tener una forma angulada, no es sin guía, porque hay personas que intentan hacerlo sin guía, es con guía y con adecuada forma. Otra es soltar la tracción cuando vaya a introducir el tubo, eso hace que los tejidos caigan y no avancen. Y otra que me parece muy importante y es desconocer su equipo. Los videolaringoscopios no son iguales. Su equipo tiene puntos ciegos. Les cuento que yo he valorado pues, diferentes marcas, algunas tienen hasta 1.5 centímetros de espacio ciego. Eso en un paciente pediátrico es una diferencia gigante, abismal a la hora de la visualización. Si es tipo Macintosh, es angulada. Si tiene sistema de entepillamiento, no. Si debo agregarle coloxina en la punta, por ejemplo, o tengo que esperar 30 segundos para utilizarla. Si es de reuso permitido, ¿y cómo hacerlo?
porque las valvas que no son de reuso permitido, al reusarlas pierden visión. Entonces son valvas que nos pueden dejar tirados en un rescate y esto podría ser catastrófico para nuestro paciente. Por eso es que tenemos unas grandes retos para llevar a la biliaringoscopia de rutina. Este posiblemente es el cambio más grande, ya lo he insistido, lo he hablado un poco durante esta charla, y es que siempre que sea posible debería utilizarse un video. Ya esto incluso tiene varias cartas al editor. En especial les asusta a algunos autores el tema médico-legal alrededor de esto, pero la evidencia cada vez es más contundente. A los compañeros que hagan video de rutina, estoy seguro que me acompañan en esto, uno ya no se quiere devolver. Pero la implementación de la videolaringoscopia de rutina no es tan fácil. Requiere dispositivos, requiere de un acompañamiento institucional, requiere de una forma adecuada de reesterilización, almacenamiento y cuidado. Tiene unos retos en nuestro país, pero es hacia donde debemos trabajar. Confirma el éxito de 2 puntos, tanto la visualización como la capnografía, con los criterios de capnografía efectiva, que están en guías Pumas, estos de guías Pumas, pero se complementan. Bueno, esta es nueva, no la mencioné, pero DAS también nos propone incluso declararle el falla antes de los 3 intentos, dependiendo del escenario clínico. Si usted piensa de entrada que no va a haber ningún cambio con la siguiente laringoscopia, podría pasar de entrada al plan B, va a depender del escenario, pero está muy limitado a la práctica, ya cada quien definirá. Si yo valoré y el paciente no tiene alteración de anatomía, pues personalmente pienso que no había razón para terminar rápido, porque si yo tengo un Corma 4 en laringoscopia directa, pues debería avanzar a una video de valva angulada. Y de hecho, si tengo un Corma 4 en laringoscopia directa, pues tal vez mi compañero tenga una visión diferente. Entonces, no sé si renunciar al primero, eso va a depender del escenario clínico, pero da sí deja una apertura ahí de finalizar antes. En plan A, tener el plan D, llamar el kit, eso también es un tema nuevo que tenemos que practicarlo. Entonces, tenemos que hacerlo en simulación para que nos quede mejor. Una vez que el plan A ha fallado, debemos declararlo y vamos a pasar al plan B. Y aquí hay una imagen que a mí me encanta. Le mando un saludo al profesor Juan Luis Ramírez, si está viendo esto, que la hicimos después de un día de trabajo. Hay una máscara Arija Protector con gel hidrosoluble, haciendo una prueba de posición en un peor de mordida un poquito profundo, pero vamos a creer que está en la mitad de los incisivos. Y es que los supraglóticos, en especial los de segunda generación, van a ser nuestro estándar de cuidado para este plan. Profundizando un poquito, vamos a seguir con la peroxigenación, es decir, entre cada intento ventilamos con máscara facial. Ya tenemos definitivamente nuestra ayuda aquí y vamos a utilizar nuestro dispositivo de segunda generación. Aquí abre un poquito el campo. En la vía anterior nos hablaba de Procil Supreme iGel. Hoy habla que no hay evidencia para hablar de ninguna marca sobre otra, pero que sí sea pues de segunda generación y que idealmente tenga canal de aspiración para hacer pruebas de posición. Pero pues que sea clasificada de segunda generación por su presión de sello. Aquí debemos asegurarnos de que el paciente tenga una adecuada relajación neuromuscular y repetir el relajo. En caso de falla, de estos máximos 3 intentos, aquí no hay tanto soporte en laringoscopía y más. Tenemos que tener dos alternativas muy importantes. Uno, el cambio de tamaño y dos, tener un dispositivo diferente. Y esto también se conserva, esto también viene en guías dadas del 2015, porque los supraglóticos se hallan en diferentes lugares. Entonces valdría mucho la pena tener diferentes marcas en nuestro carro de rescate, porque ante una fallida del plan B podríamos cambiarlo. ¿Qué está haciendo nuestro asistente? Monitorizando los intentos, verbalizándolos, y ya él nos está diciendo, o ella, eh, mira, compañero y compañera, tengo acá, bisturí en buggy tuvo 6. Debes pensar que pronto lo vamos a usar. Si tengo un éxito con la ventilación con supraglótico, esto no ha cambiado. Vamos a pensar, esto calma mucho. Cuando uno está en las reanimaciones, los escenarios que hemos rescatado y las simulaciones, realmente uno pone un supraglótico y ver la capnografía lo hace respirar profundo. Respira y se le quita un peso encima. ¿Y qué vamos a pensar? Despertar al paciente, va a depender del escenario.
Hacer una intubación traqueal vía supraglótico y esto, una vez más, DAS nos insiste en hacerlo a través de fibra óptica. Proceder con el dispositivo sin intubar. Esto hay mucho soporte, es observacional, pero hay de rescates que incluso han hecho cirugía en escenarios de la ginecobstetricia con un supraglótico, incluso cuidado crítico y tiempos de traslado tan largos como 6, 8 horas. Y en algunos escenarios, a proceder con un abordaje frente al paciente, del cuello del paciente, ya sea una tracostomía o una cricotiroidectomía, en especial cuando se prevé que la ventilación se va a perder. Digamos que usted piensa, hombre, voy a perder esta ventilación, llamemos al cirujano o al compañero de cuidado crítico, la compañera que sabe hacer tracostomías percutáneas o abiertas, y procedamos porque vamos a perderlo. Podría ser una opción, ha estado abierta en este punto del plan B. Si después de esos 3 intentos fallan, también podríamos pensar en técnica rotacional de inserción o técnica con buggy con segunda generación, declarar la falla de ventilación y movernos al plan C. De aquí que les podemos aportar, hombre, las pruebas de posición. Los dispositivos de segunda generación son tan poderosos porque además de ventilar bien y lo hacen mucho mejor, me permiten saber si están bien puestos. Pongo gel en el canal de aspiración, miro que la presión de sello sea mayor de 20 centímetros de agua, que el bloqueador esté en la mitad, el bloqueador de mordida está en mitad, los incisivos marcan la mitad de ese bloqueador. Que una sonda orogástrica pasa fácil, a una Procil 4 le pasa una 14 French. Si ese gel que yo puse en el canal de aspiración no hace fugas, no hace burbujas, y que si yo hago presión suprasternal, oscile. De lo contrario, dependiendo de las alteraciones, este equipo puede estar afuera, puede ser muy pequeño, puede estar doblado, esto es súper grave porque el paciente ni siquiera ventila, o podemos hacer lesiones graves de la vía aérea, ha pasado, o que la punta está en la glotis. Esto hay un riesgo en las supraglóticos muy pequeños o en las de primera generación. Miren, aquí está el gel en el canal de aspiración. Muy sencillo, y aquí hay un paso de la sonda. Hacer estas pruebas en segunda generación realmente es muy fácil. Vamos a pasar al plan C. Ay, no me cargo mi imagen. Ay, aquí tenía yo una imagen del estudio de ventilación. Ah, yo lo tengo más adelante. Ah, sí, no, lo tengo más adelante. Me alcancé a asustar. Vamos a pasar al plan C. En el plan C, vamos a regresar a la ventilación con máscara facial. Ya estamos cerrando aquí nuestros rescates. Hasta donde llegamos, el 90% de los pacientes se han rescatado. DAS dice que 65%, pero sí hay cortes que muestran que puede ser un poquito más. Y aquí vamos a intentar un último intento, asegurando la relajación neuromuscular, de ventilación con máscara facial. Este intento debe estar con el BIOS al 100. Debo tener definitivamente una técnica de 2 personas, ya sea doble CIE o VIE con tubo con dispositivo orofaringio o nasofaringio. Y aquí sí, mucho cuidado, la profundidad anestésica. Esto sí se olvida mucho, y en la incidencia de recuerdo aquí es 10 veces mayor al paciente convencional. Nuestra asistente, ¿qué está haciendo? Nos está ayudando con la ventilación. Se asegura de que tengamos una cánula orofaringia, nasofaringia, y confirmamos esa ventilación. Ahí está el cambio nuevo de la guía con capnografía. Si ventila, aquí es controversial porque le quito la relajación. Hay reportes que hay pacientes que han mejorado con su Gamadex que ventila, pero también hay reportes de pacientes que han fallado. Pues eso queda abierto como a la discusión. Aparece pensar, considerar entre esas opciones, o mejor, irnos directamente a una traqueostomía. Va a depender de la anatomía, si la anatomía fue previamente normal o no, y del contexto y de ese personal que ya haber llegado, el senior. Hay unas recomendaciones de equipos de respuesta rápida o de grupos que se encargue únicamente de esto para tomar esta decisión. No es tan fácil. De hecho, si yo la revierto y la pierdo, DAS nos dice, listo, tienes que utilizar otro relajante diferente, como la succinilcolina para el plan B. Entonces, aquí este punto sí es bastante controversial. Tendríamos esos 2 caminos. Esperar a que el paciente ventile y recupere o revertirlo. Y otra opción podría ser hacer una tracostomía o cricotilotomía, incluso si el paciente ventila.
Si no ventila, ya intentamos todo. Intentamos intubarlo, intentamos rescatarlo con un supraglótico, así que debemos declarar la situación de no intubo en oxígeno o no ventilo en oxígeno, como dice el consenso canadiense, y movernos a enfrente del cuello del paciente. Esto es lo que les quería mostrar del estudio de más. Un saludo pues, de nuevo a mis investigadores, donde la subluxación mandibular con V y E, donde los dos deditos se paran, esto es diferente a C y E, los dos dedos se deben parar en el ángulo mandibular, pareciera que ventila más. Tenemos un metaanálisis que está en la base de datos del repositorio universitario de la Universidad de Antioquia y hoy un ensayo clínico corriendo que en este momento estamos en el análisis de los datos, donde creemos que la ventilación BI es superior a la ventilación CIE para la ventilación mililitros por kilo en los pacientes. Al menos sería una técnica alternativa que me sirve de rescate. ¿Qué novedades tendríamos entonces? Eh, Aquí si la ventilación es exitosa, mirar con los médicos de mayor experiencia qué vamos a hacer. ¿Lo revertimos, hacemos un atraqueo o esperamos? Eh, y que a pesar de tener una ventilación adecuada, se podría considerar en un abordaje frente al paciente. Ya si llegamos a una situación de cricotiroidotomía y aquí el grupo de aérea pues ha tenido una experiencia en docencia y también hay en algunos grupos, hay unos casos reportados de los egresados del profesor Juan Liz de crico abierta, esta imagen me la pasó el doctor a quien también le mando un saludo, donde esto hay que practicarlo, porque se pierde, la curva de olvido está alrededor de 6 meses, así que idealmente 6 meses, bueno, cada año hay que hacernos un taller donde recordemos estas habilidades, por ejemplo, fibro sobre supraglótico, recordar video coadyuvante si no lo hacemos, crico abierta, navegación con fibroscopia, creo que en el Congreso colombiano estuvimos llenos, tanto en el taller que hicimos con SADEA como en el taller que hicimos con la sociedad el año pasado y creo que esto hay que seguirlo haciendo porque se pierde, básicamente. Y llegamos al plan B. Aquí en lo último, situación extrema, tristemente solo el 75% de los pacientes que llegan aquí de los reportados han salido, posiblemente sea peor. Vamos a maximizar la extensión, asegurarnos que el paciente esté relajado, así que si le puse su gamma dex en el C, debería utilizar otro relajante, por ejemplo, succinilcolina, identificar que esté la succión. Y aquí un tema que también puede ser controversial, y es que DAS propone ante tanto la membrana cricotiroidea palpable o no, una incisión vertical y luego la horizontal como técnica estándar. Y ya dependiendo de los escenarios, estoy muy seguro porque la marqué con eco, sí hacer la incisión horizontal como veníamos acostumbrados, reconociendo que eso puede ser pues controversial. Y nos proponen dos cosas más. Y es que, ¿qué vamos a hacer después? Primero, si es fallida, buscar un tubo más pequeño. Aumentar la incisión vertical o cambiar de posición. Ellos recomiendan derecha-derecha, nosotros en la práctica la hemos hecho, si la persona es derecha, se hace a la izquierda del paciente para hacer la pronación con mayor fuerza. Ellos proponen cualquiera de las dos, tal vez derecha-derecha por la historia. Nosotros, izquierda del paciente, derecha con la mano derecha del operador. Eh, intentar, por ejemplo, avanzar el buggy primero y avanzar el tubo. ¿Qué hace nuestro operador? Es nuestro acompañante. Idealmente tiene que ser un anestesiólogo, porque debe conocer la técnica para podernos ayudar para avanzar este bisturí buggy tubio 6. Y lo vamos a confirmar con capnografía. El paciente lo más probable es que si sale aquí va a continuar una traqueostomía porque son mucho más toleradas y hacen menos lesiones de la vía aérea. Esta es la técnica que recomienda DAS. Entonces, como les decía, incisión vertical primero, ese sería el cambio. Luego, incisión horizontal. Si la membrana es palpable, estoy seguro, podría empezar con la incisión horizontal, pero digamos que la técnica estándar para ellos va a ser la técnica vertical, en piel, solo en piel. Hay un cambio de mano, ojo con eso, un momento del cambio de mano luego de la punción para avanzar el buggy con mi mano dominante y luego retirar el bisturí y a través de ese buggy que no debería avanzarse más de 10, máximo pues 15, dependiendo del altura del paciente. Yo lo que he identificado es que con 5 o 10 ya están casi que monobronquiales y hay que tener cuidado porque si uno avanza con dilatación, fuerza, podría ser un neumotórax. De hecho, esto también es una recomendación nueva
el paciente hay que hacer una verificación, ya sea ecográfica o radiológica, de las falsas rutas y del neumotórax, porque sí ha sido descrito después de cricos abiertas esto de la lesión pulmonar. Novedades en plan B. Se recomienda una incisión longitudinal como técnica de FONA por defecto. Si la palpo bien, podría hacerlo horizontal. Consideraciones de intentos fallidos, bajarme al tubo o ampliar la incisión vertical. Hay por ahí un reporte de uso de ultrasonografía en este momento, pero eso sí debería ser antes. Tal vez para personas muy entrenadas podría ser una opción si no encontramos la tráquea. Hay un punto que no lo mencioné y es que después de una crico, después de un rescate, yo debería reunir a mi equipo. Ya el paciente lo entregué a la UCI y hacer una descarga emocional. Idealmente que institucionalmente tengamos una forma de manejar esto. Pues muy teso que después de una crico abierta, pues yo tenga ahí presionándome el programa que tengo que hacer una cirugía de tórax, ¿cierto? Entonces debe haber algo institucional que permita hacer una descarga emocional y una recuperación del nivel de estrés frente a esto. No solamente debería ser vía aérea, también paro cardíaco, otros escenarios graves, pero la guía DAS lo pone en explícito. Y es porque hay unos componentes adicionales que hemos tratado pues en otras charlas, que rápidamente les recuerdo que son las habilidades no técnicas. Esos recursos personales y psicosociales que complementan las habilidades manuales y nos permiten una ejecución segura de tareas, como el trabajo en equipo, la conciencia situacional, el manejo de tareas y la distribución, sobre todo de eso, y la toma de decisiones. Tenemos una revisión sistemática de propiedades de medición, que también está en el repositorio de la universidad, que muestra que el sistema NTS realmente es el que más soporte tiene. Nosotros antes trabajábamos con Ottawa, que fue el que validamos, pero hay una validación en español chilena, que está en Journal Clinical Anesthesia de ANTS. Pienso que puede ser una forma muy buena de entrenamiento en simulación y de forma de estudio para que esas lineecitas que están ahí sean nuestras acciones de tratamiento para cada una de nuestras habilidades no técnicas. Dentro de esto, el uso de ayudas cognitivas como analistas de chequeo, como por ejemplo tener ese algoritmo general que les mostré al inicio y que se los voy a mostrar más aquí en la última diapositiva, o esta que es la lista de chequeo para esta guía de hoy, podría permitir una disminución de los errores, que viene desde la preparación hasta el plan A, B, C y D. Esta es una que proponen ellos, pero realmente podría utilizarse una lista de chequeo diseñada por cada institución. Aquí hay que tener presente que las listas de chequeo están pensadas para las personas que conocen del escenario, que lo han trabajado. No es como para llegar a conocer el tema y hacer un chip de cada uno. En mi práctica lo que he hecho es que le dejo la lista al residente, a mi acompañante, yo intento hacer lo que más puede, le digo, bueno, ¿qué me falta? Como para que no sea un retraso, mirar que el acceso venoso esté permeable, pues tal vez ya llevamos más tiempos con eso, pero tal vez se me olvidó. Entonces mi asistente, mi acompañante, mi compañero, mi compañera me va a ayudar a tomar esa decisión. A mí me han salvado un montón de veces, mis compañeras y mis residentes, en los escenarios críticos. Profe, no será un neumotórax, era un neumotórax. Entonces, hacer el uso de ayudas cognitivas y permitir que su equipo le ayude, va a ayudar que esto se complemente en el trabajo en equipo. Esto es para terminar la visión general, que ya la trabajamos paso a paso, punto a punto, desde lo práctico, desde lo del grupo que hemos ido avanzando, intentando no meternos a todos los estudios originales, pero realmente cada lineecita de eso tiene un soporte detrás, pensando que cada cuadrito que hay aquí realmente tiene un impacto, reconociendo que uno de los impactos más grandes, por lo menos a mi modo de ver, es esta recomendación del uso de la laringoscopia siempre que sea posible, que hoy nos está diciendo, hombre, es el primer intento. Deberíamos como sociedad, deberíamos como comunidad académica, no solo en anestesiología, sino en cuidado crítico, en, en urgencias y para el médico general, tener presente que esto de la biolaringoscopia no es algo reservado para grupos, no es algo reservado para los rescates, es algo que ya debería ser implementado de rutina y faltarán algunos años, pero hay iniciativas y pienso que en la educación y la implementación de estas guías, como el webinar que hicimos hoy, pueden ayudar
a que se logren estos cambios porque la vía era difícil, no anticipada, sigue siendo una causa prevenible hoy de mortalidad prevenible en anestesia. Eh, y pues dejo el espacio para las preguntas o los aportes. Me encanta de esta participación tan grande que tuvimos hoy y tenemos 172 personas conectadas. Les agradezco y les mando un saludo y les agradezco también la paciencia. La atención no es tan fácil mantenerla tanto tiempo. No sé cómo manejamos, si hay preguntas, miremos el chat, yo no he tenido oportunidad de verlo. Eh, no sé si alguien tenga un aporte, una pregunta. Profesor Villa. Eh, Sí, quien quiera hacer preguntas, por favor, hacerlo a través del chat o pide la palabra y le abrimos el micrófono. sí, de pronto Sí, alguno sí, de mientras mis. lo hacen, yo quería hacerte una pregunta. ¿Conoces el documento de SCARE de crisis en anestesia? La Sí, 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 actualización. sí. Uno de los capítulos es intubación difícil, no te voy a decir ya exactamente el nombre, es vía aérea fallida. Se- Esto con lo que nos contaste hoy, que está excelente, muchísimas gracias por la actualización. Em, es útil, hay que actualizarla. Deberíamos en el quirófano o en cuidados intensivos eh, tener estas guías DAS. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo pienso que, bueno, podríamos tener diferentes ayudas cognitivas. Realmente uno lo que termina haciendo es como adaptándose a sus sitios de trabajo. Yo pienso que estos principios son tan generales que aplican tanto para urgencias en primer nivel. eh, De hecho, la evidencia muestra eso, que el video y estas técnicas son más poderosas en los escenarios donde menos entrenamiento hay. Así que podríamos tenerlos en cuidado crítico también. No lo diga por niveles de entrenamiento, porque por supuesto que hay muchos intensivistas con un altísimo nivel de entrenamiento, pero la exposición sí es menor, porque en anestesia las intubaciones son de rutina. Usted tranquilamente en un programa de CEPRES, usted hace 8 en un día. Tal vez en cuidado crítico, en urgencias un poquito menos. Entonces, sí valdría la pena tenerlas y más que tener cual guía, que realmente todas tienen principios muy similares, estos principios vienen, si uno mira la guía del 2003 o la primer video que hay de ASA por allá del 92, hablan de la intubación despierta del paciente difícil y hablan del uso de supraglúticos y las técnicas alternativas de rescate. O sea, esto realmente no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí la implementación. Entonces nos falta este tema. Y pienso que sí, deberíamos tenerlas en ambas, tanto en urgencias como en cuidado crítico, como en anestesia. Ambas, tanto la SCARE como la DAS. Bien, muchas gracias. Preguntan. Muy buenas noches, doctor Zamudio. Como siempre, un placer escuchar sus excelentes charlas. Como médico general, dada nuestra poca experiencia con la vía aérea y más la difícil, ¿sería adecuado o costo efectivo solicitar un sistema de oxigenación por cánula de alto flujo o se puede sustituir por una cánula normal? Bueno, hay que tener presente que el alto flujo, de hecho, no está disponible en todos, ni siquiera en los quirófanos. Los consumibles, cada canulita, la última vez que averigué está alrededor de 125.000 pesos, pero realmente no estaría tan lejos para algunas unidades. La verdad es que pensar en el primer nivel hoy tal vez es difícil por los recursos que esto requeriría y por las curvas de entrenamiento. Realmente no nos daría para reemplazarlo. Si tuviéramos la posibilidad sería ideal para evitar la intubación de algunos pacientes, para el traslado de otros, pero una cánula nasal convencional a 10 litros por minuto o una cánula nasofaringea, de hecho personalmente pienso que se tolera más, a 10 litros por minuto nos puede dar oxigenación apneica y ensayos que muestran eso, similares, un poco inferiores, pero similares a las cánulas nasales de alto flujo. Entonces uno con una cánula nasal normal a 10 litros podría hacerlo. O una cánula nasofaringea, incluso mejor porque incluso te permeabiliza la vía aérea y te da tiempos de apnea segura. En un paciente convencional podemos llegar tranquilamente a 10 minutos. Yo lo he hecho en mi práctica, por ejemplo, en cirugía de tórax.
donde se requiere la vía aérea libre. Y hacerlo con cánula nasal puede ser una alternativa igualmente válida que la nasal de alto flujo para primer nivel. Muchas gracias. Preguntan, Mario, gran charla. ¿Hay algún escenario en el que sea superior la laringoscopia directa sobre fibro o video? El trauma a la vía aérea o cara, las técnicas retrógradas, obviamente despierto. Muy bien, muy interesante la pregunta. Hay que reconocer que los bilaringoscopios existen de varios tipos. La bilaringoscopía de valva angulada, que es la que tal vez estemos más acostumbrados, pero también la bilaringoscopía valva Macintosh. Entonces, si decimos la laringoscopía directa, ¿tendría algún escenario sobre la video? La respuesta es no, porque si yo tengo video laringoscopias de valva Macintosh, tendría lo mejor de los dos mundos. Tendría la visión indirecta y tendría, en el caso que requerir, porque la cámara por alguna razón se llenó de sangre, también la visión directa. Entonces, lo que hoy está migrando el mundo es a tener videos de valva Macintosh y videos de valvas anguladas. Con las técnicas retrógradas, tal vez el uso de, de ultrasonografía para buscar un punto distal y la videolaringoscopia valvangulada sea un poquito de hecho mejor. En los tubos de doble luz, a mí personalmente sí me gusta más la valva Macintosh. Me parece que no se pierde tanto la angulación para el aislamiento, pero se podría hacer igual con un video valva Macintosh. Entonces, digamos que hoy ya de rutina deberíamos migrar, ir pensando en cómo tener nuestros dispositivos que tengan la posibilidad de las dos formas de valva, siendo los dos videos, video valva Macintosh y video valva angular. Bien, muchas gracias. Otra pregunta. Mario, ¿recomendaría la videolaringoscopia para todas las intubaciones en la práctica diaria? Y entonces, ¿qué papel tendría la laringoscopia directa en la práctica diaria? ¿No perderíamos el entrenamiento? Esa ha sido una de las resistencias. Gracias por la pregunta, muy importante en el mundo. Y una vez más, esto de la videolaringoscopia valva Macintosh es de mucha utilidad porque usted se puede entrenar y seguir haciendo las técnicas clásicas, en especial reconociendo que no hay tampoco gran soporte que diga que Angulado sea mejor que Macintosh, hablando de los dos videos, ¿no? Entonces, si yo tengo video Valva Macintosh, puedo hacerlo mejor, puedo volver a entrenar mi técnica convencional directa y aprender mi técnica de video y puedo seguir y no perder ninguno de los dos mundos. Eh, ese es como lo que, la conciliación, porque sí, sí es verdad que la lengua directa ha sido muy útil y es muy eficaz, es que ese es un tema, que es muy eficaz, pero también tiene limitaciones. No, no la perderemos, vamos a continuar con Video Alba Macintosh, eh, pero la idea sí es migrar a los dispositivos de video de rutina. Esa es como la tendencia en el mundo. Gracias. Pregunta, si tenemos predictores de vía aérea difícil o es una probable vía aérea difícil fisiológica, ¿deberíamos pedir la ayuda antes de iniciar el manejo? Para la intubación vigil se recomienda más la topicación de lidocaína. Los bloqueos sí son recomendados en las guías. Bueno, ahí hay dos temas grandes. Vamos a responderlo primero. Definitivamente, si usted pide ayuda antes, es mejor. Eso va a depender de los escenarios clínicos, porque es que a veces estamos todos llenos en quirófano. ¿Qué parece que puede servir? Por lo menos avisarle al compañero, ve, mira, voy a estar, sé que estás en tu programa, pero voy a estar en un caso difícil. Si algo ya sabes por qué fue que te llamé. Eso es un preaviso, sirve muchísimo. Dos, hay auxiliares, hay anestesiólogos que se han puesto de apoyo. En el Hospital Alma Mater hemos tenido algunas épocas de esto y eso sirve un montón, ¿no? Porque el compañero de apoyo que llegue antes de empezar me va a ayudar a planear, a escribir, a tomar la decisión, a que yo esté más seguro para mi tiempo, porque no es tan fácil el tema de la intubación despierto, hay resistencia muchas veces también por nuestros compañeros quirúrgicos. Entonces, digamos que yo quiero hacer la intubación despierto y me presionan, no, eso no es difícil, venga, yo lo intubo, hágale que usted puede, esto siempre duermen, usted por qué hace eso, y eso nos genera presión. Tener un compañero al lado nos puede ayudar a hacer lo que hoy las guías nos recomiendan. Entonces, sí, definitivamente sí. Para la intubación vigil, más la topicalización sobre los bloqueos. Esa es otra discusión muy bacana. Hay ensayos, se sale un poquito del tema, pero no importa. Hay ensayos que muestran que los bloqueos son muy eficaces y muy seguros.
A mí me encantan. Yo pienso que el bloqueo transtraqueal es espectacular, es sencillo, uno lo marca con una ultrasonografía, pero pues requiere su curva de aprendizaje. En la guía de intubación despierto, que también creo que requiere su actualización, DAS pone la topicalización spray as you go sobre los bloqueos, en parte también por que la implementación pues es más fácil decir instile a través del canal que chuse el paciente porque requiere curva de aprendizaje. Pero los bloqueos sí tienen soporte y si uno tiene la curva de aprendizaje, realmente son muy bien tolerados y son muy eficaces. Hay ensayos que muestran que incluso pueden ser superiores al spray de Yugo, dependiendo el contexto. Por ejemplo, para video, me parece video despierto con un bloqueo transtraqueal, me parece que se tolera mejor. Muchas gracias. María, muchas gracias por la charla. Una pregunta, ¿cuál es tu lista de chequeo para realizar una intubación despierto y qué sedación anestesia de la vía aérea usas? La lista de ahí, pues a mí me gustará con el algoritmo STOP, me parece que es muy práctico, que lo pueden verificar en las guías. Eh, Otra opción, no, yo pienso que Stop es como lo más práctico ahí. Yo soy feliz con el REMI. La verdad me gusta más el REMI. Hay ensayos que han mostrado que el supraglótico también, la desmedotomía es muy buena, pero la titulación es un poquitín más larga y da más tos. Yo utilizo técnica de REMI fentanil, lo pongo primero, que si hay un residente todavía conectado se estará riendo en este momento porque insisto mucho en eso. Antes de cualquier cosa, del alivio, antes de cualquier cosa, para garantizar una tolerancia al procedimiento. Después de eso sí lo titulo. Eso es como personal, pero realmente los ensayos muestran que Desmed o Remy son dos alternativas válidas. De stop, de hecho, por ejemplo, pone Remy. No lo combino con benzodiazepinas por el riesgo de apnea. Eh, Das dice bajas dosis, una sola única en preparación, en el caso que lo requieras, y con un segundo anestesiólogo, pero personalmente no lo combino. Dejo un agente único y lo titulo. Bien, y la última pregunta, buenas noches. En pacientes con trauma de la vía aérea o absceso, donde la posibilidad de secreciones es de alta probabilidad, donde la videolaringoscopia pierde efectividad, ¿qué nos recomienda? Bueno, entre más difícil lo veo, lo despierto, ¿cierto? Y debo pensar también que dentro de mi estrategia despierto no solo existen las técnicas de fibro o video. Sorprendentemente, la video despierto es muy bien tolerada en sangre. No creería que no, pero realmente con curva de aprendizaje, video más Jan Cower, es bien titulada. Eh, pero en abscesos, tal vez la fibro nasal sea un poquito más tolerada y mejor visión. Pero la intubación despierto incluye también otras técnicas, como el uso de supraglóticos despierto. Esto les puede aislar las secreciones para poder ver bien con la fibra. Esa técnica a mí me gusta mucho. O la traqueostomía despierto. Va a depender de cada escenario. Entonces la estrategia no es solo una herramienta. La estrategia es hacerlo despierto. Y de ahí se me abre una gama de herramientas, una gama de dispositivos. Para sangrado, la video despierto es realmente tolerada. Hay que titular la inserción y que la cámara esté lejos y lo pueden hacer. O el uso de supraglótico y fibro sobre supraglótico, porque el supraglótico separa los tejidos, todo esto despierto, y puedo navegar con la fibra. O las técnicas de traqueostomía despierto son una opción. A mí personalmente la fibra nasal me gusta mucho, me parece que llegar a la glotis es más fácil y como el tubo entra un poco más cefálico, la angulación no es tan alta, entonces puede avanzar más fácil. Preguntan, ¿algún trabajo colaborativo con el videolaringoscopio del Hospital Pablo Tobón Uribe? No, de momento no hemos tenido, obviamente abiertos a cualquier llamada. Nosotros hemos trabajado literalmente con todas las marcas que hay, que han llegado al país. No tenemos en esa relación conflicto de intereses. Abiertos, abiertos a cualquier posibilidad de investigación, que el grupo actualmente tiene varios proyectos activos. Bueno, Mario, buena presentación. ¿Cómo manejarías una endoscopia de urgencias en un paciente con acalasia con comida impactada? Cedar nos habla de esto. Este es un paciente muy complicado, de alto reto por el riesgo de broncoaspiración. Un poquito más al escenario de anticipada, pero vale la pena que lo mencionemos, que de hecho se podría complementar con el de abajo. Y es que si yo tengo un paciente con altísimo riesgo de broncoaspiración, así no tenga predictores de laringoscopía difícil, podría pensar en una intubación despierto. De hecho, CEDAR lo recomienda hacer la intubación despierto
con videolaringoscopio o fibra. En este caso que me plantean, pues tendríamos que ver muchos contextos, pero yo pensaría en una video despierto en plan A. Eh, por el riesgo de broncoaspiración, también está descrito porque el paciente puede toser. Tiene tos inducida. Así yo lo bloqueé. Así yo le bloqueé, le hago un bloqueo transtraqueal, que eso hace que la mucosa no sienta. El paciente tiene tos inducida, entonces hacerlo despierto sí puede ser una protección de riesgo en pacientes de beneficencia anticipada con riesgo de broncoaspiración o incluso altísimo riesgo de broncoaspiración sin, sin predictores. Esto ha sido escrito en especial en esto de la calasia y también en los pacientes con obstrucción intestinal que tengan activamente pues el vómito fecaloide. Y por último, paciente con estómago lleno e intubación despierto. ¿Se realiza bloqueos? Se puede. Sobre todo el transtraqueal, pues. Yo no suelo combinarlos, pero sí se puede. El transtraqueal es un bloqueo muy seguro que se puede usar. Lo he usado pues en mi práctica y tiene soporte para hacerlo. Al final, un bloqueo transtraqueal sería lo mismo que hacemos cuando en la fibro llegamos a la glotis e instilamos y termina el anestésico entrando a la tráquea. O sea, aquí sería como lo mismo que un spray de Jugol por otra vía. Listo, muy bien. Mario, muchísimas, muchísimas gracias. Excelente revisión, queda todo muy actualizado. Les Antes agradezco de- a todos por la participación. Gracias por la invitación a la Sociedad Antioqueña de Anestesia. bueno, y le recuerdo a los asociados de SADEA, el próximo 12 de marzo, la Asamblea General. Invitados para que asistan presencialmente o en su defecto deleguen el voto. Muchas gracias por conectarse a esta hora. Feliz noche.